Buenos días, Iglesia. Espero que hasta aquí estéis siendo muy bendecidos en esta mañana y es un privilegio volver a abrir la palabra de nuestro Dios juntos, escuchar su voz, como nos decía ahora Manel, y por ello orábamos. Y como él ya nos introducía, pues vamos a continuar con nuestra serie de sermones en el Evangelio de Marcos. Ya llegamos al capítulo 14, versos del 26 al 31, y hoy vamos a estar meditando en ese pasaje. Y ha aparecido aquí en la pantalla antes el título del mensaje en esta mañana: Esperanza en la deslealtad. Pues vamos a hacer primero esta lectura y después comenzaremos con el sermón. Dice así el texto, Marcos 14, verso 26 en adelante. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Amén. Esta es la lectura de la palabra. Pienso que hay pocas cosas que demuestren más nuestro, si me lo permites decir así, egocentrismo natural que una foto grupal. Sé sincero, cuando ves una foto grupal donde sales tú, ¿hacia dónde miras? A riesgo de que me apliquéis el viejo refrán de piensa el ladrón que todos son de su condición, quizá es así, disculpad, pero me atrevo a afirmar que solo te estás buscando a ti. Enseguida. Y si sales feo, la foto no te gusta en absoluto. No importa cómo sea el paisaje, no importa cómo salgan los demás, aunque todo esté perfecto. Tú quieres que se repita o que le pongan algún filtro, ¿verdad?, que lo disimule. Bueno, si este pasaje que tenemos delante fuese una fotografía, yo estoy seguro de que Pedro querría que se repitiese también. Apuesto a que si fuese un álbum de fotos de esos que tenemos en casa, esta sería una de esas páginas que Pedro diría: pásala rápido, a la siguiente. Seguro que tienes también algunas fotos así en casa, donde no sales nada favorecido. Él no sale aquí nada favorecido, pero como siempre hace la Biblia, es una fotografía realista. Y ese realismo es el que nos permite a nosotros reconocernos e identificarnos también. Y sobre todo, lo más importante, y por eso pienso que si, como muchos entienden, Pedro está detrás de este Evangelio de Marcos también, o colaborando con él, él quiso que esto fuese aquí registrado también, estoy convencido de que él estaría de acuerdo con esto, es un realismo que nos permite ver a Cristo mucho mejor en esta foto. En este episodio vemos cómo Jesús da esperanza a sus discípulos en medio de nuestras deslealtades, en fotografías de nuestra vida que todos tenemos, que nunca quisiéramos que se hubiesen hecho. Vamos a verlo en esta mañana a través de 3 puntos. Hablaremos en primer lugar de un anuncio, en segundo lugar una reacción y en tercer lugar un encuentro. Un anuncio, una reacción y un encuentro. Comencemos hablando de un anuncio. Al comienzo del texto que hemos leído, versos 26 y 27, aquí tenemos a Jesús, nos dice, saliendo de la ciudad, camino al monte de los olivos. Hacía casi como 1000 años que su ancestro, que su antepasado más icónico, el gran rey David, hizo exactamente el mismo camino, huyendo de aquel golpe de estado que su propio hijo Absalón había levantado contra él. Esto lo puedes leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 15. En aquel entonces, tú puedes ver ahí a David huyendo, lamentando y llorando al monte de los olivos para escapar de sus enemigos y de esa manera estratégica también salvar a su pueblo de un desastre militar. Ahora Jesús sale al mismo monte, no llorando después de cantar, para entregarse a sus enemigos. No huye de sus enemigos, él se entrega a sus enemigos y paradójicamente salvar así la vida de su pueblo. Jesús es el gran David que defiende al pueblo de Dios de sus enemigos. Ahora bien, ¿quiénes son esos enemigos?
Bueno, en el caso de los discípulos podríamos pensar en aquellos líderes, ¿no?, religiosos que querían eliminar a su maestro y a todos sus discípulos, sus seguidores. Sin embargo, Jesús les llama la atención a otro tipo de enemigo que se encuentra mucho más cerca de ellos, es mucho más íntimo de lo que se imagina, su propio yo. Y así Jesús les hace el siguiente anuncio, verso 27. Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y en este anuncio se destacan dos aspectos de Jesús que conviene que consideremos para nosotros. En primer lugar, su conocimiento de nosotros. Jesús no tiene falsas expectativas de sus discípulos. Él no les ve tan prometedores como para poder descansar en ellos y poner su confianza en ellos. Él no nos ha escogido por nuestra capacidad de serle leales. Fíjate lo que dice, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Él conoce perfectamente nuestra debilidad, que es, según vemos aquí, en primer lugar, generalizada, ¿eh? No dice algunos de vosotros, unos cuantos, la mitad del grupo, no, absolutamente todos. Los últimos que llegaron, y también los más veteranos, los alumnos más mediocres y los más avanzados, los más inmaduros y los que parecían más santos, los más cobardes y los más impetuosos y atrevidos. Absolutamente todos los discípulos serían desleales a Jesús esa noche. Y todos los discípulos hoy en día seguimos siendo desleales a Jesús en muchos momentos del día, sobre todo buscando nuestra comodidad inmediata, tratando de asegurarla. Quizá es ante un dilema ético en tu trabajo, quizá ante el grupo de los más populares en tu escuela, quizá ante la pregunta de tus amigos, ¿y tú qué piensas sobre este tema? Pero no solo es generalizada, las palabras de Jesús nos demuestran aquí que también nuestra debilidad es injustificada. La idea detrás de escandalizarse es básicamente abandonarle, ¿no? Eso se hace evidente cuando más adelante en este capítulo se dice en el verso 50, ya llegaremos a él, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y la cuestión a considerar aquí es esta: ¿cómo es posible abandonar así a Jesús? A mí, dice él, que he sido vuestro maestro, que he sido vuestro amigo, que he sido vuestro consejero, vuestro guía, vuestra esperanza, vuestra única esperanza durante todo este tiempo, durante todos estos años. Y además esta noche, que acabamos de cenar juntos, acabamos de recordar juntos la Pascua, os acabo de prometer un nuevo pacto con Dios. ¿Cuántas veces hemos sido desleales al Señor, que todo lo ha dado por nosotros, incluso en los momentos más injustificados, como después de una bendición física, de salud, o laboral, quizá un trabajo, o matrimonial, se ha arreglado una situación, o después de que te haya hablado en un sermón, o después de participar de la cena del Señor, o en cualquier otro momento de bienestar que Él te da, que Él me da? ¿Cuántas veces de forma tan injustificada le hemos sido desleales? Este es sin lugar a duda un conocimiento doloroso para el Señor, de parte del Señor. Pero lo más increíble es que Él lo está diciendo sin resentimiento, sin enfado. Lo dice con amor, lo dice con compasión. Ni siquiera sabiendo eso les impidió sentarse aquella noche en aquella cena. Ni siquiera conociendo la debilidad de sus discípulos. Porque como dice el Salmo 103 que hemos leído, Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Pero no solamente nos demuestra un conocimiento muy claro acerca de nosotros, este anuncio de Jesús nos demuestra también el conocimiento que Él tiene de sí mismo. Jesús fue un hombre de las Escrituras, siempre apegado a ellas. Siendo el Hijo de Dios, su conocimiento es divino, es infinito. Sin embargo, le vemos en repetidas ocasiones haciendo alusión a los textos sagrados para comprender las cosas. Y esto no lo hacía haciendo un papel o fingiendo, era con toda sinceridad. Y especialmente lo hacía para conocerse a sí mismo
y la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuánto más tendríamos que hacerlo entonces nosotros, verdad? Aquí tenemos al Hijo de Dios, hecho verdadera y perfectamente hombre y como tal sujeto a la palabra de Dios. Él la leía, él la estudiaba, él la interpretaba, él la creía, él la meditaba, él la aplicaba, él crecía continuamente en ella. Y bajo la luz del Espíritu Santo, él comprendía lo que de él decían las Escrituras. Jesús buscaba y encontraba a Cristo en todas las Escrituras. Y esa es la manera, por supuesto, entonces, como nosotros debemos acercarnos también a ella de la misma manera. Y cuando él leía, por ejemplo, este texto que él cita aquí en el verso 27, que se encuentra en el profeta Zacarías, capítulo 13, verso 7, y dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, él comprende que se refieren a él. Él mismo es ese pastor Mesías. Los discípulos eran las ovejas dispersadas. Y de forma muy interesante, cuando miramos el contexto en Zacarías, el sujeto que hiere al pastor es nada más y nada menos que Jehová Dios. Él es el que está en toda esa situación. Así que Jesús aquí nos demuestra que Él no piensa, Él no está pensando que está en manos de los judíos, ni de sus débiles discípulos, ni de los soldados romanos. Él se ve bajo la mano de su Padre Celestial todo el tiempo. Nuestro yo puede ser débil, desleal, muy poco confiable, pero Jesús no está en manos de nuestro yo, ni de ningún otro yo tampoco. Él es el que dice, yo soy el buen pastor, que da su vida por sus ovejas. Jesús conoce bien quién es Él y para qué ha venido, y nada lo va a detener, aunque todos le dejen. Así que sujeto a su Padre, conforme a las Escrituras, y a pesar de sus ovejas, Él dará su vida por ellas. Jesús es el gran yo que nos salva de nuestro pequeño yo, de nuestro débil yo, cuando nos entregamos a Él como nuestro Salvador, tal y como somos, tal y como eres. Pero si hemos hablado del anuncio, veamos en segundo lugar la reacción de los discípulos ante este anuncio de Jesús. Está comprobado, y esto especialmente entre los hombres, los varones, que basta decir esta frase, ¿a que no te atreves a? Para que enseguida algo se remueva dentro de nosotros y aceptemos el desafío con los ojos cerrados. Nos tiramos a la piscina sin agua si hace falta. Parece que se toca alguna fibra sensible dentro de nosotros que nos hace reaccionar, ¿verdad? Bueno, esa fue la reacción de los discípulos cuando Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí. Pedro, que habitualmente era el más impetuoso, dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Yo quisiera que nos detuviésemos por un momento a analizar esta afirmación, esta reacción de Pedro, porque este tipo de reacción nos muestra cómo funcionan algunas dinámicas de nuestro orgullo, del orgullo en nosotros. Déjame destacar 3 dinámicas. La primera de ellas es el desconocimiento de uno mismo, el desconocimiento propio. Ante el anuncio de deslealtad que hace Jesús, Pedro responde, yo no. Él da por hecho que se conoce mejor a sí mismo que nadie. Y por lo tanto, él no necesita el diagnóstico de nadie más que de él mismo. Ningún diagnóstico fuera de él, por supuesto, no necesita tampoco aquí el diagnóstico de Jesús. C.S. Lewis escribe estas palabras, creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido, no solo porque lo veo, sino porque por él puedo ver todo lo demás también. Y eso es lo que nos enseña a nosotros la fe cristiana, a través de la luz de la Biblia, nos permite ver mejor absolutamente todo, incluso a nosotros mismos también. Y ella afirma de nosotros lo que dice, por ejemplo, el profeta Jeremías en el capítulo 17 de su libro, que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Solo Dios lo conoce. Por eso el cristiano ora siempre con el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O con el Salmo 139, versos 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno.
una oración bajo el título El conocimiento propio, recogida en el Valle de la Visión, esta antología o esta colección de oraciones puritanas, tenéis un ejemplar justo allí en la librería, comienza de esta manera, refiriéndose a Dios y diciendo: escrutador de los corazones, un buen día es para mí cuando me ofreces un atisbo de mí mismo. Por mucho tiempo que tú lleves manejando tu coche, siempre vas a tener puntos ciegos en tu retrovisor que debes tener muy en cuenta. Y si lo olvidas, eso puede suponer un accidente terrible. Olvidar los puntos ciegos de tu corazón será fatal para tu vida. Y este desconocimiento nos conduce a otra dinámica, que es la confianza excesiva en uno mismo. En ese yo no de Pedro puede ahí verse claramente una autosuficiencia, que olvida el significado más profundo del Evangelio, y es que Jesús vino a salvar a aquellos que no pueden hacerlo, a aquellos que lo necesitan. Jesús no ha venido a mejorarte. Jesús no ha venido a echarte un cable o a darte un empujón. Jesús ha venido a liberarte de la prisión de tu yo, un yo orgulloso en la que te encuentras. Una prisión en la que llevas tanto tiempo que ni siquiera eres consciente de que estás en ella. En el contexto del sistema penitenciario se habla de un fenómeno que ocurre con internos que llevan preso cierto número de años y se conoce como prisionización, o también quizá lo has oído así, institucionalización. En la película tan conocida de Cadena Perpetua en el año 94, el personaje interpretado por el actor Morgan Freeman explica muy bien este fenómeno hablando con otro interno de la siguiente manera. Él le dice: créeme, estos muros embrujan. Primero los odias, luego te acostumbras y al cabo de un tiempo llegas a depender de ellos. Eso es institucionalizarse. Tanto es así que muchos ya no saben vivir fuera de ellos. Dentro eres alguien, pero quizá fuera no eres nadie. De la misma manera, así nos vemos encerrados en la prisión de nuestro propio yo. Tan suficiente te ves, tan capaz, tan fuerte. Te has creado un mundo imaginario donde tú puedes con todo, pero necesitas que Jesús te saque de ahí, que te saque y te devuelva a la realidad y que te lleve a la verdadera libertad, que es la humildad. Y a esa humildad fue llevado precisamente Pedro, ¿verdad?, después de negar a Jesús en aquella otra conversación que tuvo con el Señor ya resucitado en la playa. ¿Te acuerdas de eso? Jesús le preguntó ahí por 3 veces: ¿me amas? Y Pedro, entristecido porque se conocía a sí mismo, le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Sí, yo te amo sinceramente, de verdad. Estoy convencido de que Pedro era muy sincero también en el texto que estamos viendo hoy, aunque ahora me doy cuenta que no perfectamente, que no suficientemente. No hagamos la prueba. No me dejes ni un solo instante, ya no me fío de mí. Mi amor depende de tu ayuda todo el tiempo. Señor, déjame solo un instante, pestañea un solo momento sobre mi vida y te negaré. A esa convicción ha llegado él. Y entonces Jesús le puede decir: ahora sí estás preparado para extender tus manos y para dar tu vida por mí. Porque separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Y olvidar esto nos conduce también a otra dinámica, en tercer lugar, que es la infravaloración de nuestro pecado. El yo no de Pedro olvida que es más pecador de lo que se imagina. Igualmente ocurre cuando todos nosotros también nos vemos incapaces de hacer o de caer en ningún traspiés. Cuando vemos a otra persona y decimos: uy, pero yo jamás podría hacer eso, ¿verdad? Se nos olvida que somos peores de lo que imaginamos. Infravaloramos a nuestro enemigo más íntimo, que es nuestra propia inclinación y nuestra propia naturaleza pecaminosa. Un puritano, pienso que era John Flavel, escribió que nuestro corazón es como una ciudadela, una fortaleza que está rodeada por fuera de ejércitos que quieren invadirla y llena de traidores dentro que quieren entregarla. Si olvidamos esa realidad,
si infravaloramos a nuestros enemigos, no solo los externos, también los internos, estamos perdidos. Y lo hacemos a menudo. Por ejemplo, lo hacemos cada vez que comienzas el día sin orar. O que continuamos el día sin renovar nuestra mente con las Escrituras, nuestro pensamiento. O cuando dejamos de congregarnos con la iglesia en el día del Señor. O cuando me expongo a imágenes o a conversaciones o a lugares que nada bueno van a despertar en nosotros. Y todo con la excusa de yo controlo. Yo sé lo que hago, no necesito nada. El anuncio de Jesús debería haber puesto de rodillas a Pedro, pero su orgullo lo mantuvo de pie. Qué interesante la siguiente escena que veríamos a continuación. Si Dios quiere, estaremos en ella la semana que viene. Jesús, el Hijo de Dios encarnado, el hombre sin pecado, de rodillas orando. Pedro y los demás discípulos durmiendo. El final no podría ser otro. Jesús fue más específico entonces con Pedro. Él le confirmó, verso 30, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, ¿puede ser más humillante todo este comentario? Me negarás 3 veces. Y a estas alturas Pedro ya debía saber que cuando Jesús comienza una frase diciendo de cierto, va en serio. Aquello de nuevo debería haber puesto a Pedro a orar insistentemente por su alma, como a nosotros nos debe llevar este mensaje también en esta mañana, pero lo único que hizo insistentemente fue subir su apuesta. Verso 31, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y no debemos quizá ser demasiado duros o especialmente duros con Pedro, dice aquí que también todos dijeron lo mismo, pero vemos cómo funciona el orgullo, ¿verdad? Qué desconocimiento propio. Qué confianza excesiva en uno mismo, qué manera de infravalorar el pecado. Ojalá hubiesen tenido la misma humildad que habían mostrado unas horas antes durante la cena, cuando Jesús les anunció la traición y todos uno a uno dijeron, ¿seré yo? Esa es una buena manera de ver tú y yo, verte como un pecador en potencia. ¿Seré yo? Pero aquí decían tan seguros de sí mismos, yo no. Dice Proverbios 16, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Pedro y los demás nos ilustran este principio. Donde hay orgullo, la caída es inminente. Oremos que el Señor nos dé un atisbo de nosotros mismos más claro. Pero esto nos conduce al último punto que quisiera destacar, y es un encuentro que se promete aquí, verso 29. El Antiguo Testamento no solo anunciaba la venida de un pastor herido y sus ovejas dispersadas, como Zacarías capítulo 13, sino también de un pastor restaurado y sus ovejas reunidas, como hace, por ejemplo, el profeta Ezequiel capítulo 34. Y esto fue lo que casi desapercibidamente, yo no sé si ellos pararon demasiada atención a estas palabras, pero es lo que les prometió Jesús al decirles, verso 29, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Como digo, no sé si los discípulos pusieron demasiada atención a estas palabras, pero eran enormemente importantes. Jesús les está prometiendo que moriría, pero que resucitaría también. Y aún más, les está prometiendo un nuevo encuentro con Él resucitado. Después de la traición que iba a vivir, podría haberles dicho, después que haya resucitado, os vais a enterar por haberme abandonado. Pero nada más lejos de la realidad. Él les dijo, después que haya resucitado, nos reuniremos otra vez. Nos reuniremos de nuevo. Es un encuentro de esperanza. Es un encuentro de restauración. Es un encuentro que les recuerda a ellos y, por supuesto, a nosotros también, que si bien, como decíamos, somos peores de lo que pensamos, como dice Timothy Keller, también es cierto que hemos sido amados mucho más de lo que imaginamos. Mucho más. Así es el Cristo del Evangelio. Y así nos espera cada vez que caemos. Jesús te llama a un nuevo encuentro con Él. Él te quiere llevar al Evangelio, donde se te presenta como aquel que ha sido herido por tus traiciones, pero que ha resucitado también para tu esperanza. Un Evangelio
por el que, como hemos leído en el Salmo 103, no somos tratados como merecen nuestros pecados. Un evangelio que, como aquellos discípulos, te anuncia su gracia antes de tu caída. Cuando tú vas a algún evento deportivo y ves en los accesos todas esas ambulancias preparadas, ¿verdad?, esos servicios médicos, tú puedes imaginarte que en algún momento van a ser necesarios, ¿verdad? Cuando el Señor presenta su muerte y resurrección a sus discípulos, tú sabes que va a ser necesaria. Sabes que va a ser necesaria. El Señor te enseña su cura antes de la herida. Piensa por un momento en esto. En el momento en el que estás más cerca de negarle, su mano está lista y llena de gracia sobreabundante preparada para ti. Si este pensamiento no nos conmueve, no sé qué lo puede hacer. Esto debe llevarte al consuelo y al compromiso a la vez también. Y aquí vemos dos ayudas para resistir al pecado. Piensa en la herida de Cristo. Odiemos todo aquello que le humilló y que le llevó a aquella cruz bajo la ira de Dios por nosotros. Y en segundo lugar, piensa en la gracia de Cristo. Piensa y admira en el perdón, la justicia, el Espíritu, la vida eterna que Él ha comprado para nosotros con su muerte y resurrección. Como dice Pablo, y hemos leído en esta mañana en Romanos 5, cuando aún éramos débiles, cuando aún no podíamos, ni lo merecíamos, ni tan siquiera lo buscábamos. Así que después de tu caída, no huyas de Cristo. Huye a Cristo. Él te está esperando, vuelve a reunirte con Él. Él, como dice Apocalipsis, estuvo muerto, mas he aquí, Él vive. Encuéntrate con Él, tal y como se te ofrece en el Evangelio, por la fe. Y dile simplemente, Señor, yo no, pero yo no puedo. Señor, yo no puedo. Ni siquiera me sirve solamente un buen ejemplo para seguir. Ni sus enseñanzas tampoco sobre la humildad. Estoy mucho más perdido que eso. Mi yo está mucho más encerrado que todo eso. Necesito que Él cargue con mi yo encima. Necesito que Él lo lleve como una oveja herida. Necesito que lo crucifique y que resucite juntamente con Él y que ponga en mí su mismo espíritu y que lo renueve hasta que yo pueda decir también, no paz yo, sino Cristo en mí. No necesito solo un buen ejemplo a seguir. Necesito un Redentor que me rescate. Eso es lo que necesito. Pablo a los Gálatas les dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mi debilidad, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La debilidad, los tropezos, las caídas nos acompañarán siempre en esta vida. Pero Jesús va delante de nosotros. Él va delante de nosotros y cada día puedes encontrarte con aquel que fue herido y que ha resucitado para renovarte día tras día en su evangelio de gracia. Llegando a la conclusión, la solución entonces cuando miramos esta foto y muchas otras fotos imperfectas de nuestra vida que no quisieras haberte hecho nunca, no es disimular la realidad con algún tipo de filtro que la maquille. La solución es aprovechar esa oportunidad para ser realista contigo mismo y poner tus ojos en Cristo. Él salva la foto. Él siempre sale bien en todos los planos y Él hace que esa foto valga la pena. Este episodio no está aquí para recordarte simplemente que somos unos fracasados, que nunca damos la talla, que no estamos a la altura de lo que Dios quiere de nosotros. Este episodio está aquí para hacerte ver que Cristo es el Redentor de los fracasados. Que Él es, como dice el Salmo 103, el que rescata del hoyo tu vida. Este episodio nos muestra que hay esperanza para discípulos débiles y desleales. Así que en esta mañana reconoce que le necesitas. Reconoce que separado de Él nada puedes hacer. Descansa, reconfórtate en su gracia y que a la luz de su maravilloso evangelio nos neguemos no a Él, a nosotros mismos y tomemos nuestra cruz cada día y le sigamos levantándonos una y otra vez de nuestras caídas con esperanza y con nuevas fuerzas, porque Él, el que murió pero resucitó por nosotros,
va delante nuestro y quiere restaurarnos cada día. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Nos acercamos ante ella reconociendo, Señor, que esta fotografía no dista tanto de nuestra propia realidad, que nosotros no podemos y queremos reconocer eso, que nuestro pecado, que nuestra debilidad no nos permiten ser lo que debiéramos ser. Pero gracias te damos, Señor, porque todo eso tú lo reciclas, tú lo restauras, tú lo redimes y nos permites, en un texto como este, y también ahora pensando en tantas fotografías a lo largo de nuestra vida que no queremos ni pensar en ellas, ver que Cristo es nuestro Redentor. Gracias te damos porque Él murió por nuestros fracasos, porque Él resucitó y porque Él va delante de nosotros y en ese Evangelio podemos ser renovados cada día. Que así sea en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues Iglesia, respondamos a esta